Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer sobre ustedes su misericordia cada mañana. Hoy nuevamente el Señor nos otorga esta oportunidad de estar reunidos por este medio para congregarnos delante de su presencia.
Qué hermoso es saber que el Señor nos concede este momento, un momento de adoración, de glorificar su nombre, de exaltarlo por todo lo que el Señor ha hecho durante estos 5 meses en nuestra vida. Que a pesar de cualquier circunstancia, el Señor nos ha sostenido. Por eso, como todos los domingos que lo hacemos, anunciamos 3 actividades que parecieran que no son importantes, pero son vitales para la iglesia. La primera, la reunión de las damas, esa reunión que tienen los domingos a través del medio de Zoom, poder tratar temas que corresponden a las damas a las 7 de la noche y ver que se edifican es algo maravilloso. Yo tal vez no he estado en ninguna reunión, pero cuando veo que nosotros, como por ejemplo los caballeros, hemos podido estar en una reunión en Los Olivos los viernes de caballeros, veo la vitalidad, la necesidad de que unos a otros nos cubramos. Cuán importante entonces no va a ser la reunión de las damas para que se puedan comunicar y expresar y basarse en un tema bíblico. Eso es una gran bendición. Que por este medio ustedes pueden tener. Yo motivo a todas las hermanas a que se reúnan los lunes y aquellas que puedan unirse cada vez más a ese tema que pueden tocar a través de la Sagrada Escritura. Es una reunión vital de la iglesia porque se edifica, se comparte, se sabe que cada una de ustedes se estará edificando unas a otras. También es vital como la reunión de los miércoles de oración. Qué hermoso es que nosotros podamos también sentir la sensación de esa acción de gracia, porque Dios permitió que un hermano o una hermana saliera del proceso del COVID. O qué hermoso es saber y gozarnos en Cristo, porque la hermana se haya recuperado de ese proceso de quimioterapia, o el pastor leal esté recuperándose de ese proceso de quimioterapia. Qué hermoso es saber que Cristo les concede a ellos y a nosotros también esa respuesta a la oración. Qué hermoso también poder orar por hermanos que necesitan que nosotros los acompañemos en intercesión, en súplicas por sus peticiones. Aún hasta de niños, como las oraciones que hay para pedir por algún niño que tiene una falencia o esté adoleciendo de algo. Hermanos, los miércoles nosotros nos edificamos, porque qué gozo es saber que nos podemos meter en internet y ahí está la hermana o la hermana también, puntualmente expresando ese acompañamiento pastoral, ese acompañamiento de hermanos de unos a otros. Reunámonos los miércoles cada día, cada hermano que se pueda unir. Tú que estás ahorita viendo esto el domingo, medite y acuérdate del miércoles, porque sin oración nosotros somos como barcos arrastrados por cualquier corriente de viento. La oración nos centra en la palabra, la oración nos hace meditar en la palabra, la oración nos hace meditar también en el sermón. La oración nos sustenta en momentos fuertes y nos hace que nos podamos acercar al Espíritu Santo y pedirle en Cristo por esa necesidad que tenemos. Qué hermoso es poder tener la reunión de los miércoles a través de Zoom, en la cual cada hermano y cada hermana expresa su necesidad o su petición o su ruego, o aún mayor esa acción de gracia por lo que le ha hecho Dios en su vida. Eso es hermoso. Yo le doy gracias al Señor porque me permitió poco a poco ir recuperándome de mi operación. Gloria a Dios porque a pesar en medio de la pandemia me pude operar y de verdad he visto la gran mejora que ha tenido mi cuerpo al poder no tener esa molestia que tenía de esa hernia. Gloria a Dios porque Él es grande. Ahora, hermano, también veamos la necesidad también que hay de familias. Si tú ves que tú puedes contribuir
con cualquier cosa de la cesta de amor, contribuye. Así sea con algo que tú consideres que es ínfimo. Puede ser cualquier víver. Velo, preséntalo ahí al Señor y acércaselo a las damas para que vayan reuniendo esas bolsas. Porque en estos tiempos, ver la providencia de Dios a través de la ayuda de la iglesia, solo Dios por su gracia nos lo puede manifestar. Hay muchas iglesias que se están sosteniendo de esa manera. De verdad, yo alabo y glorifico al Señor por esa bolsa de providencia, porque también aún en condiciones yo he podido recibir esa ayuda y ha sido de gran bendición para nuestra vida y para mi familia. Gocémonos por todas estas cosas y piensa también en esa realidad que por medio de WhatsApp se comunican los números de las cuentas en las cuales puedes dar tu ofrenda o tu diezmo, tu contribución a la edificación del Evangelio. Porque es a través del diezmo y de la ofrenda que se extiende el reino de los cielos. El reino de los cielos se extiende cuando nosotros vemos las necesidades cubiertas de los hermanos. El reino de los cielos se extiende cuando vemos también cubierta la necesidad del ministerio de la palabra, porque el ministerio de la palabra y su ministro se extiende es a través de ese ministerio, de la contribución de cada hermano para diezmar, para ofrendar, para que el reino se expanda y crezca cada día más. Y así se puedan cubrir las responsabilidades que en la iglesia se tienen de gastos como los que son comunes. Veamos cómo las cosas se van deteriorando por el descuido, pero también la contribución ayuda a que se mantengan, porque son bienes que se hacen y se logran para la extensión del reino. Bueno, ahora entrando en el servicio, gocémonos en este momento que Dios nos da de oportunidad de reunirnos hasta este medio para congregarnos y alabar al Señor, para que podamos exaltar su nombre a través de los signos, a través de la confesión de pecado, a través del antifonal y, más importante, a través del sermón. Les voy a pedir el favor que busquemos para tener la lectura de la confesión de pecados en el Salmo 32, versículo 5, y meditemos en ese versículo y lo importante de nuestra confesión de pecados, de esa oportunidad que tenemos hoy domingo de confesar nuestros pecados, de esa oportunidad de que nosotros nos contriñamos y veamos lo importante que Dios nos da, una oportunidad de poder arrepentirnos de nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer el texto. Está en el Salmo, ¿verdad? 32, versículo 5. Busquemos el Salmo y veamos el texto y compartámoslo con el que tenemos al lado, sea tu esposa, sea tu hermano, sea tu hijo, para que podamos ver esa oportunidad de confesión de pecado. Entonces leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: pero yo reconocí mi pecado, no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré mi culpa ante el Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ve ese diálogo tan hermoso en este versículo. Un diálogo entre Dios y nosotros, donde nosotros llegamos a un domingo como hoy y podemos apropiarnos de este versículo y decir: yo reconocí mi pecado. O sea, es una reflexión de lo que yo hice y cognitivamente me contriñe que yo le haya hecho un daño a mi prójimo cercano. Y por hacerle un daño a mi prójimo, directamente también se lo hago a Dios. Entonces mira el texto cuando dice: no te oculté mi culpa. A veces nosotros reconocemos el pecado, pero no confesamos nuestra culpa. A veces nosotros queremos ser perdonados,
pero sin confesar nuestra culpa. Por eso cuando el autor dice, y me dije, o sea, en su interior, en su interior, confesaré mi culpa ante el Señor. O sea, ¿cuántas veces nosotros para sentir y experimentar la regeneración tengo que confesar que la consecuencia de lo que estoy viviendo es producto de mi pecado? Que las consecuencias de que mi familiar o mi prójimo cercano o mi patrón está molesto conmigo o lo que yo estoy viviendo de salud es producto de la consecuencia de mi pecado. Eso a veces nos debe llevar a ese acto de contrición para poder experimentar la regeneración en la obra de Cristo. Ahora vamos a orar. Ustedes en su casa, en su hogar íntimo, mediten esta oración. Aprópiate del versículo y ve cuál es tu culpa que tienes que decirle al Señor de esta semana. ¿Cuál es ese momento? Porque pareciera que a veces nosotros decimos, no tengo nada que confesar. Pero imagínate, en la ley de Dios hay 10 mandamientos y nos dice que por uno solo que obviemos, lo hemos derogado todos los mandamientos. Yo solamente te voy a poner uno para que lo meditemos. Imagínate que la demanda que Jesús resumió dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, antes que cualquier otra cosa. Y a veces nosotros se nos ha ido la semana en meditar cómo hago para suplir mis alimentos, o cómo hago porque no tengo trabajo, o cómo hago para resolver tal cosa. Y nos hemos olvidado de descansar en el Señor para esa respuesta o esa petición. O a veces estamos tan turbados por la situación que vivamos que nos olvidamos del Señor, que es nuestro sustentador. Entonces oremos ahorita y reflexionemos sobre nuestras culpas, para que podamos decirle ahorita a Dios, yo te voy a confesar mi culpa. Padre eterno, Padre glorioso, cuán grande eres tú, oh Dios, al concedernos esta oportunidad de acercarnos delante de tu presencia, en esta reunión virtual congregacional. Señor, somos nosotros cada uno que como miembros de la iglesia nos hemos acercado a este momento para confesarte nuestras culpas. Oh Dios mío, cuántas faltas hemos podido tener en la semana y de muy múltiples maneras, Señor. Pero solo tú conoces mi pecado. Solo tú, oh Dios mío, conoces mi culpa. Ayúdame a que cada día yo pueda tener el valor de humillarme y confesar mi culpa, Señor. Oh Dios mío, somos negligentes de no adorarte en todo lo que hagamos. Somos negligentes de no exaltar tu nombre cuando tu nombre requiere ser exaltado. Nos supliste los alimentos esta semana. Nos diste salud en medio de un proceso difícil. Nos has dado el privilegio de conocer tu palabra y a veces nos olvidamos de reconocerlo. Dios mío que estás en los cielos, perdona nuestras culpas. Perdona que nosotros a veces nos olvidamos de llegar al final del día y llega la noche y a veces nos acostamos sin orar. A veces nos acostamos sin darte gracias, que hasta hoy tú nos has ayudado, nos has suplido. Oh Señor, perdona mis culpas, Señor, perdona mi indiferencia. Oh Dios mío, perdóname, porque solamente delante de tu presencia yo sé que he faltado. Señor, ayúdame a reconocer mis culpas delante de mi prójimo. Ayúdame a reconocer mi culpa delante de mi esposa. Ayúdame a reconocer mi culpa delante de mis hijos. Oh Dios mío, ayúdame a reconocer mi culpa delante de mi madre o delante de aquel prójimo cercano a quien le he faltado, o tal vez un prójimo lejano, Señor. Oh Dios mío, ayúdame cada día a poder apropiarme de tu palabra
para confesar nuestros pecados. Gracias por esta oportunidad que nos das hoy domingo, Señor, de acercarnos delante de tu presencia y en medio del servicio en el cual invocamos tu nombre, sentir la experiencia de la regeneración en Cristo, para poder sentir que somos tuyos porque tú nos justificaste en la obra perfecta de Cristo. Gloria a Dios por esa obra perfecta, porque sin ella no soy merecedor de nada. Gracias, Señor, por perdonar mis faltas. Gracias, Señor, por permitirme confesar mis culpas, como también sentir en carne propia que tú perdonas mi pecado, porque tú lo perdonas en la medida que cada día me concientizas por la obra perfecta de tu Espíritu Santo, al recordarme el sacrificio de Cristo. Gloria a ti, oh Padre eterno, porque nos permitiste un sacrificio perfecto en Cristo Jesús. Gloria a ti, oh Padre eterno, porque nos diste a través de Cristo a un consolador. Él nos dejó a su Santo Espíritu, a tu Santo Espíritu, oh Padre eterno, y Él es el que nos redarguye y nos lleva a nuestra mente a ver cada día que somos pecadores delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la hermosa oportunidad que nos das de ahorita poder confesar nuestra falta. Gracias, Señor, porque nos motivas y nos llenas cada día de ánimo para poder seguir adelante, sabiendo que tú cumplirás tu propósito hasta que tu día perfecto de venida sea ya un hecho real. Gracias, Dios mío, porque tú perdonas nuestras culpas, tú perdonas nuestras faltas, nuestros pecados. Bendito sea tu nombre por darnos esa experiencia de ser perdonados en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Qué hermoso es poder sentir que nosotros somos perdonados en Cristo Jesús. Qué hermoso es que ahorita, después que leamos el antifonal, podamos alabar al Señor a través de las canciones que nosotros en cada casa nos apropiamos y podamos decir, son borradas nuestras culpas. Gloria a Dios por esas canciones que nos permiten alabar y glorificar a Cristo. A través de ella vemos lo glorioso de ese sacrificio perfecto. Le voy a pedir el favor que busquemos la cita del antifonal que está en Mateo. Mateo 21, del 1 al 11. Está el antifonal. El antifonal es ese preámbulo al sermón. Cuán importante es que leamos el antifonal en la semana para que nosotros meditemos en el texto de la palabra de Dios que será expuesta hoy domingo. Entonces, veamos lo importante que ocurrió en ese momento que está escrito aquí en Mateo capítulo 21 del 1 al 11. Dice así, y yo le voy enunciando cada versículo para que lleve una secuencia si estoy leyendo en otra versión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé y junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vaya a la aldea que está al frente y enseguida encontrará una burrica atada y a su lado un pollino. Desátenlos y tráiganlos. Y si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. En el versículo 4 dice, esto sucedió en cumplimiento de lo dicho por medio del profeta, que dice en el versículo 5, digan a Jerusalén, la ciudad de Sion, mira, tu rey viene a ti lleno de humildad, montado en un asno y en un pollino, hijo de animal de carga. En el versículo 6 dice, los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús le había mandado. Le llevaron la burrica y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús montó encima. Un gran gentío alfombraba con sus mantos el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían al paso de Jesús. Y los que iban delante
y los que iban detrás gritaban: ¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios el Altísimo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, hubo gran agitación en la ciudad. Unos a otros se preguntaban: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios por esa entrada triunfal. Gloria a Dios porque esa entrada hoy nos puede decir a nuestra vida lo importante que es Jesús para nuestra vida. Entró en un asno, un rey vestido de una humildad, cosa difícil de hoy en día encontrar en muchos gobernantes. Pero la humildad es un poder. La humildad es algo que nos debe llenar a nosotros de una herencia espiritual. El Señor nos va a dar el gozo y la oportunidad de disfrutar de las canciones. Gócense en esta mañana de estas canciones, apropiense de ellas, adoremos a Dios con el corazón, con nuestra alma, con todo, como dice el Salmo 150, con todo lo que respire. Tú ahorita alaba al Señor, alabemos al Señor y glorifiquemos su nombre y disfrutemos del sermón que nos va a edificar nuestra alma, nuestra vida en toda esta semana. A continuación, las canciones. Disfrútenlas, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste,
Todo me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado, refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana de domingo quiero invitarte a que ores conmigo para que sea el Señor hablándonos en su santa palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos das para honrarte, para glorificarte, para darte gloria, Señor. Para agradecerte todas las bendiciones, Señor, que tú nos das por el alimento, por el empleo, por la salud que tú nos provees, Señor. Para darte gracias, Señor, por las situaciones difíciles que estamos afrontando, porque tú estás ahí en medio de ellas. Padre, te pedimos, Dios, que esta mañana tú nos guíes, Señor, en tu palabra. Te pido que me uses, Señor, como un instrumento tuyo y que seas tú hablando, Señor, a nuestras conciencias, hablando a mi corazón y al corazón de mis hermanos. Sé tú guiándonos en tu palabra y sé tú transformando nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, ya tenemos aproximadamente 5 meses sin reunirnos de manera presencial para nuestro servicio de adoración. Si bien estamos agradecidos por estos medios de comunicación, pero espero que esté conmigo de acuerdo en que esta forma de reuniones es un sustituto muy pobre de las reunirnos como congregación, como hermanos en la fe. Durante esta pandemia actual, el consistorio, sabiamente guiado por Dios, consideró que debíamos meditar en el libro de los Salmos para traer esperanza y consuelo a nuestras vidas en estos tiempos difíciles. La meditación de hoy se titula ¿Cómo damos alabanza al Señor por su amor inquebrantable? Y es una pregunta que me hacía y me daba vueltas en la cabeza y a veces daba cantidades de respuestas, pero consideraba que esas respuestas no eran concretas. Entonces, por favor, hermano, quiero que me acompañes tu Biblia en el Salmo 118, que dice así: Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor, y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré, porque pueda hacerme el hombre. El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo principal. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado la luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y encontramos en este precioso salmo algo muy interesante, una verdad muy clara. Y esto me vino al
mirar el comentario de Lutero sobre este tema. Quiero hacerte una pregunta, mi hermano, como punto de referencia para este sermón. ¿Cuál fue el salmo favorito de Martín Lutero? De pronto tú pensarás como yo. Nosotros vimos el Salmo 46 hace unos domingos en una predicación y Martín Lutero se inspiró en el Salmo 46 para construir ese cántico, ese himno de la Reforma que es un ícono y es castillo fuerte es el Señor. Pero sabes, mi hermano, que si dijiste esto, como yo en algún momento, te diré que no te equivocaste, porque yo también me equivoqué. Y ese no fue el salmo favorito de Lutero. El salmo favorito de Martín Lutero fue el Salmo 118. En el prefacio de su exposición de 60 páginas, Lutero dice lo siguiente: este es mi propio salmo amado. Aunque todo el Salterio y toda la Sagrada Escritura me son queridos como mi único consuelo y fuente de vida, me enamoré especialmente de este salmo. Por eso lo llamo mío. Cuando los emperadores y reyes, los sabios y los eruditos, e incluso los santos no pudieron ayudarme, este salmo resultó ser un amigo y me ayudó a salir de muchos problemas. Como resultado es más querido para mí que toda la riqueza, el honor y el poder del Papa o emperadores. No tenemos tiempo para explorar este salmo en detalle y a cabalidad, pero espero poder ofrecer una vista panorámica de este hermoso salmo, mi querido hermano. Permítame hacer unos breves comentarios introductorios sobre el Salmo 118. Es uno de los 50 salmos anónimos. No sabemos quién lo escribió, por lo que es difícil determinar cuándo fue escrito. Este es el último de los 6 salmos conocidos como los salmos Hallel. Hallel significa alabanza y es una palabra hebrea de donde viene la palabra que hoy conocemos como aleluya, alabanza. Por lo que los salmos egipcios, Hallel, alaban a Dios por su redención de Egipto en el Éxodo. Los 6 salmos que componen el Hallel egipcio, el Salmo 113 al 118, se cantaron durante la Cena de la Pascua. Los primeros 2 salmos, 113 y 114, se cantaron antes de la Cena de la Pascua. Y los últimos 4 salmos, 115 al 118, se cantaron después de la Cena de la Pascua. Entonces, el Salmo 118 fue el último salmo que Jesús cantó con sus discípulos la noche en que celebró la comida de la Pascua antes de su arresto, traición y crucifixión. El Salmo 118 puede haber sido utilizado cuando se colocaron los cimientos del templo en los días de Esdras. El Salmo 118 menciona la piedra angular en el versículo 22 y Esdras en 3 del 10 al 11 dice lo siguiente sobre esa piedra. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, y todo el pueblo gritó gran júbilo cuando alabó al Señor, porque los cimientos de la casa del Señor estaban echados. ¿Qué cantaban estos hombres
en ese tiempo estaban cantando el Salmo 118. Y se utilizaba para el culto público, especialmente cuando se celebraba la cena de la Pascua. El comentarista Franz van Deuser dice: los pronombres yo y mí en los versículos 5 al 21 de este salmo se refiere a la nación de Israel y no al salmista. Pero el salmo se dirige a todos los creyentes de todas las épocas y les da 4 instrucciones o 4 indicaciones que dan respuesta a la pregunta que yo te hice, hermano. Este salmo da respuesta a la pregunta que hice. El Salmo 118 nos da varias instrucciones prácticas y responde a la pregunta: ¿cómo damos alabanza al Señor por su amor inquebrantable? De pronto esta pregunta te tomó por sorpresa y como yo meditaba, tratas de dar cantidades de respuestas, pero la respuesta está en el Salmo. La primera respuesta es que el Señor nos manda a agradecer al Señor en cada situación, versículos 1 y 4. El salmista dice: da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cada uno de los siguientes 3 versículos también dicen: porque para siempre es su misericordia, versículos 2 y 4. Y adicionalmente el Salmo 118 cierra con estas mismas palabras en el versículo 29: porque para siempre es su misericordia. Dar gracias al Señor es uno de los propósitos del Salmo de Hallel. Alabanza, aleluya. El salmista quería que la gente supiera que todos los lugares, momentos, comunidades debían dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno y su misericordia perdura para siempre. El pueblo de Israel debe agradecer al Señor por todas las bendiciones y privilegios que les ha otorgado. Oye, hermano, ¿y cuáles son esos? Romanos 9, del 1 al 5, hermano, lo puede leer, lo puede tomar allí como apunte. Los líderes religiosos de la casa de Aarón deben dar gracias al Señor por el privilegio de servirle en su santuario. Y todos los que temen al Señor, el pueblo de Dios, deben agradecer al Señor porque nos dio la fe y arrepentimiento. Mi querido hermano en Cristo, debemos agradecer al Señor porque, como dijo Pablo, Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición en los lugares celestiales. Y eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dios siempre es bueno y su gran amor perdura para siempre. Ninguna calamidad, ninguna crisis, ningún coronavirus puede cambiar la bondad y el amor de nuestro eterno Dios. Y entonces la palabra del Señor en el Salmo sigue diciéndonos en el versículo 5 y 14 el segundo punto práctico para nuestra vida, y dice: confíe en el Señor en cada crisis. Usted está viviendo una crisis, hermano. De pronto alguno me dice: no, yo no estoy viviendo crisis, pero sí me siento turbado por que no puedo pagar el recibo, que me voy a quedar sin empleo, que tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja, que tengo problemas en mis estudios, que tengo problemas con familiares, con vecinos, que tengo problemas internos con mi pecado. Y la realidad aquí es que cada uno de nosotros tenemos crisis.
Yo pasé por una crisis con mi familia hace un tiempo, cuando nos dijeron que teníamos coronavirus. Y viví una crisis y tuve miedo. Pero el Señor nos está diciendo, y me decía a mí y a mi familia de manera práctica, que debíamos de alabarlo por su amor inquebrantable en medio de esa crisis que estábamos viviendo. ¿Sabes quién vivió una crisis también? El pueblo de Dios. En el año 537, el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Y por eso el salmista dijo en el versículo 5, en mi angustia invoqué al Señor, el Señor me respondió y me puso en libertad. Entonces se permitió que 50,000 personas regresaran a Judá. La gente puso los cimientos del templo en el año 536 a.C., pero las naciones circundantes querían torpedear eso e infirieron la obra hasta que la detuvieron y la retomaron en el 520. Las naciones vecinas no querían que los judíos se establecieran en Jerusalén y Judá, por lo que se opusieron a la construcción del templo y a la fortificación de Jerusalén. El salmista captura la actitud de la gente en los versículos 6 y 7 y dice, el Señor está de mi lado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está conmigo y nos muestra esa seguridad. El Señor está conmigo como ayudador. Miraré con triunfo a los que me odian. Y el trabajo se reanudó en el 520 a.C. y el templo se completó y dedicó en el 515 a.C. El Señor se menciona en cada versículo, en los versículos del 5 al 14. Él es quien protegió al pueblo de Dios de sus enemigos y les permitió completar su trabajo en las circunstancias difíciles en las que estaban. Les permitió conseguir los materiales en medio de esas situaciones para que pudieran hacer esa obra. El pueblo de Dios aprendió a confiar en el Señor y no en las personas y los políticos, como lo dicen tan elocuentemente los versículos 8 y 9. Míralo bien, él dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Como nota al margen, estos dos versículos de la Biblia están los versículos del 10 y al 13. Dice, enfatizan la protección del Señor por su pueblo. El versículo 14 da la razón por la cual se puede confiar en el Señor en cada crisis. El Señor es mi fuerza y mi canción. Se ha convertido en mi salvación. Esta es la canción que cantó el pueblo de Dios cuando los liberó de Egipto en Éxodo 15:2. Esta es la canción que cantó el pueblo de Dios cuando les permitió reconstruir el templo y la ciudad. Y esta es la canción que canta el pueblo redimido de Dios en cada crisis que afrontamos hoy. Mi querido hermano y hermana, ahora estamos atravesando una crisis. Para la mayoría es la pandemia del COVID-19, pero para otros tienen desafíos adicionales además de todos estos. Puede ser un problema de salud, puede ser una relación rota, puede ser una pérdida de ingresos, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser algo que no quieres mencionar porque te avergüenza. Permítame decirle y animarlo a todos, hermanos, y el Señor nos anima en su palabra a que confiemos en Él en cada crisis que estamos viviendo. Y la palabra del Señor también nos dice en los versículos 15 al 21
que lo glorifiquemos, que glorifiquemos al Señor después de cada victoria. Él está en medio de la crisis, está con nosotros y debemos glorificarlo, y nos dice que Él está con nosotros en medio de eso y nos da la victoria, y en cada victoria que el Señor nos da, en los versículos 15 al 21, debemos darle gloria a Él. Y esa es la tercera instrucción práctica que este salmo nos da. Después de la dedicación del templo y después de la dedicación de los muros de Jerusalén, el pueblo de Dios lo glorificaba por todo lo que había hecho y por haber restaurado la ciudad y el templo. Entonces el pueblo cantó en sentido inverso. Versículo 15 y 16 dice: Cantaos alegres de salvación, hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor actúa con valentía, la diestra del Señor exalta, la diestra del Señor hace valientemente. La gente continuó cantando en el versículo 17 y dice: No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. ¿Recuerdan que hablé de Martín Lutero y que tenía como salmo favorito para él el Salmo 118? Dice una biografía que tenía el Salmo 118, versículo 17, escrito en la pared de su estudio. Y lo llamó una obra maestra. Y agregó: él es el salmista. Se sumerge tanto en la vida que la muerte es devorada por la vida. Primera de Corintios 15:55. Desaparece por completo porque se aferra con una fe firme a la justicia. Así todos los santos han cantado este versículo y lo seguirán cantando hasta el final. En lo que respecta al mundo, mueren, sin embargo, su corazón dice con firme fe: no moriré, sino que viviré. Por eso el salmista escribió en el versículo 21: te doy gracias porque me has reprendido y has llegado a ser mi salvación. ¿No es esta la canción en la lengua de cada creyente? Dios nos responde cuando lo llamamos, se ha convertido en nuestra salvación y así podemos glorificarlo después de cada victoria que el Señor nos da. Y glorifico al Señor por haberme ayudado. Y glorificas tú, hermano, al Señor por haberte ayudado en medio de cada situación, porque Él estaba contigo y te dio la victoria. Entonces damos gracias al Señor por cada situación que llega a nuestras vidas. Confiamos en el Señor en cada crisis que afrontamos y glorificamos al Señor después de cada victoria. Y como cuarta enseñanza, el Señor nos dice en los versículos 22 al 29. Vea al Señor en cada experiencia. Durante la época de Esdras, el templo fue reconstruido. Durante la construcción habría habido una enorme cantidad de piedras tiradas por todos lados. Piedras grandes, piedras pequeñas, piedras buenas, piedras malas, piedras que no sirven para nada. Quizá una que había sido pasada por alto y rechazada estaba tirada en el montón. Y esa resultó ser la piedra que se convirtió en la piedra del ángulo del templo. Entonces en el versículo 22 dice: la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Y permítanme, hermano, hacer un pequeño comentario sobre esta palabra piedra angular. En algunas Biblias se traduce así: piedra angular. Cuando estaba en el seminario surgió la palabra en una clase de griego. En algunos casos la piedra angular se fundamentó y se le podría dar esa connotación, pero también había otra connotación que esta piedra angular tenía y era que era
podría ser utilizada como cabeza de ángulo. De pronto nosotros no sabemos de construcción y no sabemos para qué se usa una y la otra. Parecían utilizarse indistintamente el término, pero piedra angular de fundamento y cabeza de ángulo parecieran, como les dije, usarse indistintamente. Entonces tenemos que definir qué es una cabeza de ángulo y qué es una piedra angular. Una cabeza de ángulo es una piedra que tiene un buen acabado y se coloca en la parte superior de la estructura, en la parte superior de una pared o un muro. Una piedra angular de fundamento, por el otro lado, es una piedra que se coloca en la parte de abajo, en la esquina del edificio. Y todo el edificio es alineado a razón de esa piedra, en relación a esa piedra. Entonces, si el edificio está torcido o la piedra angular está torcido, todo el edificio está torcido. Entonces, por eso la piedra angular, la que se coloca abajo, la que indica cómo van las demás piedras, es importante, porque sin la correcta alineación de esa piedra o el fundamento de esa piedra, todo lo que construyamos va a caer. Está desalineado. Y entonces aquí vemos y entendemos un poco el término piedra angular, piedra de fundamento. El apóstol Pedro dejó claro que la piedra angular de fundamento que fue rechazada por el pueblo judío fue Jesús. Y lo dice en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron, que se ha convertido en la piedra angular o piedra de fundamento, por su muerte, resurrección y ascensión. Jesús se ha convertido en la piedra angular de la iglesia, uniendo a los creyentes de todas las naciones en un templo santo en el Señor y de todos los tiempos. Efesios 2, 19 al 22 nos hablan de esta realidad. Y la gente continuó cantando en el versículo 25 del Salmo, diciendo: sálvanos, te rogamos, Señor. Y el hebreo utiliza una palabra para salvación y esa palabra es Hosana. Y esto es lo que cantaba la gente cuando Jesús entró en Jerusalén en lo que ahora llamamos Domingo de Ramos. Mateo 21, versículo 9. Y lo leímos esta mañana en el antifonal. Y Mateo también registra que cantaron en el versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban cantando entonces, y el Salmo 118 nos señala a Jesús en su entrada triunfal el Domingo de Ramos, versículos 25 y 26. Su rechazo, versículo 27, su muerte y resurrección, versículo 17, y su exaltación como piedra angular escogida por Dios, versículos 22 y 23. Es importante ver al Señor en cada experiencia de la vida para que estas experiencias nos ayuden a ser más como Jesús. En cada experiencia, en cada problema, en cada situación, en cada crisis, mira a Jesús. Y el Señor te ayudará a ser cada día como Él. Y eso no es lo que dice la Escritura, nos lo dice cuando nos dice que nos hará crecer a la estatura de la plenitud de su Hijo. Por tanto, habiendo analizado el concepto de alabanza en el Salmo 118, alabemos a Dios por su gran amor. Hermanos, que esta predicación no quede como un concepto más que tú escuchaste en un domingo, ¡ay, qué lindo, qué hermoso!, pero que no voy a poner en práctica. Hermano querido, te pido de corazón que medites en esta predicación,
que medites en la palabra de Dios en el Salmo 118 y que pongas en práctica estos 4 principios que dan respuesta a la pregunta: ¿cómo nosotros vamos a adorar al Señor por su amor incondicional, inagotable? Miremos cada instrucción y llevémosla a la práctica en nuestras vidas. ¿Dónde? Si tienes una crisis ahora, en esa crisis, ¿cómo? Mirando a Jesús en medio de esa situación. ¿Cómo? Dándole gracias a Jesús por esa situación que estás viviendo. ¿Cómo? Exaltando y glorificando su nombre. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dándole gracias al Señor porque esa situación va a ser temporal y Él te va a dar una victoria. Él te da la salida. Y confía en el Señor cuando estemos pasando por esas vivencias. Quiero invitarte, hermano, a que demos gracias a Dios y que el Señor sea ayudándonos en medio de nuestras situaciones de crisis. Padre eterno, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste y nos permites pasar estas situaciones difíciles con un propósito. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras tu evangelio, nos muestras a Cristo Jesús claramente, Señor, en medio de esas situaciones. Y lo haces con un propósito eterno, Señor. Es que te honremos a ti y te demos gloria, porque nos haces crecer a la estatura de tu Hijo. Padre, ayúdanos a poner en práctica esta tu verdad. Ayúdanos a que no quede como un mero conocimiento más. Ayúdanos a poder vivir esta realidad, Señor, y a poder fortalecernos en fe y en amor. Ayúdanos a poder ayudar a otros, Señor, a honrarte. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Oscura la noche, no veo la luz, mi alma en angustia me cubre el dolor, preguntan dónde está tu Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Mis lágrimas corren, derramo mi ser. Me has olvidado, te busco otra vez. Pregunto dónde estás, oh Dios.
alma mía espera en Dios. Esto recuerdo, traigo a mi corazón. Esta es mi esperanza, el Señor es mi porción. Jamás se terminan tus misericordias, tus bondades nunca fallan, nuevas son cada mañana. Tú eres siempre bueno, tus promesas son verdad, y al que en ti confía, guardas en completa paz. No me das explicaciones, mas conmigo sé que estás. Mi alma en ti espera, pues aún te de alabar. Cantaré otra vez en la congregación de tu misericordia y de tu salvación. Espera Dios. Gracias te damos, Señor, bendito Padre Celestial, por escucharnos, Señor, por alimentarnos, Señor, con tu palabra, Señor, por escuchar, Señor, nuestras oraciones, nuestras súplicas, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias por todos los que nos escuchan, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, Señor. Gracias por este medio, Señor, en que podemos difundirla, Señor. Padre, gracias por todas estas cosas, Señor. Por todas las iglesias que hoy se reúnen en tu santo nombre, Señor. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en este día, en esta semana que comienza y hasta el próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.